Bienvenidos a todos a Mundo Expansivo, yo soy Sara Gómez. Esta es una nueva sección llamada Entre Espíritus y hoy no estoy sola, esto es un conversatorio, una nueva idea que ha nacido y que hoy me acompaña pues unos profesionales, personas muy interesantes que ya conocéis, que habéis visto en este canal, que ya han colaborado con nosotros y que se han sumado a esta idea para poder pues compartir, ¿no? Para que sobre todo también ustedes disfruten y vean las visiones de distintos mundos según qué temas se vayan a ir tratando. Bueno, os presento de nuevo a Antonio Sancho, bienvenido. Muchas gracias, Sara, muchas gracias por la oportunidad. Para mí es un placer estar con ustedes aquí. Gracias. Bienvenida Alicia Zavala. Gracias también por esta oportunidad que nos estás dando de compartir. Con algunos ya nos conocemos, así que esperemos que sea una linda instancia. Gracias Alicia y bienvenida Gloria Silva. Gracias Sara, muy amable. Segunda vez que estoy por aquí, no, tercera ya. Y con muchos deseos de aprender de los compañeros y usted, claro está. Bueno, pues nos adentramos en un conversatorio pues distinto a las entrevistas charlas que hacemos, pero es un poco pues bueno sentarnos entre amigos, conversar de estos temas tan interesantes y creo que ha nacido un poco la idea de este programa según mi visión personal de que tenemos una relación constante con los espíritus, ¿no? Diría que nosotros también somos espíritus y es una relación aquí entre espíritus y diferentes dimensiones, pero quería saber también pues vuestros puntos de vista, porque ya os conocemos un poco, pero las realidades que ustedes viven es así como yo también. ¿Te refieres a que vivimos entre espíritus, ¿no? Nos estamos relacionando constantemente, queramos o no, siempre estamos ahí en diferentes dimensiones? Sí. Yo creo que es algo natural de todos. Algunas personas lo pueden tener un poco más desarrollado, reconocer en el diario vivir, otros no, pero como tú dices, es real, es algo que vivimos a diario. En mi caso particular, pues yo llevo poco en esto, llevo 4 años, casi 5, y sí me han ocurrido algunas cosas en el tiempo donde yo aún no tenía el tema de los sueños ni de nada de esto, pero lo que yo creo es que nosotros somos seres humanos común y corriente y que tenemos las mismas visiones que tienen los demás. El hecho de que hayan personas que todavía no hayan tomado conciencia o que no sepan cuál es su don o que no sepan cuál es su historia, pues no quiere decir que sientan menos. Yo creo que son iguales y todos tenemos nuestro don y nuestra inteligencia personal, digámoslo así. Entonces aquí estamos todos para aprender de todos. Sí, excelente. Y es interesante la pregunta que hace Sara, porque cada uno de nosotros vamos a responder desde lo que hacemos, ¿no? Pues Alicia es de la mediumnidad y Gloria va a responder sobre lo que sabe de los sueños y tú sobre lo que sabes de la mediumnidad también. En mi caso sería más que nada desde la hipnosis. Sí, claro, yo tomé el curso de Alicia de mediumnidad y he podido obtener comunicación y yo mismo me he quedado asombrado. Pero lo que hago día a día en realidad son terapias, sesiones de hipnosis. Y me he dado cuenta que sí, los espíritus están constantemente con nosotros. Cuando mis pacientes entran en trance, en un estado alterado de conciencia, pueden conectarse con ellos, se convierten en una especie de mediums, ¿no? Y es ahí cuando comienzan los mensajes. ¿Qué más encuentro? Encuentro, por ejemplo, espíritus o almas, le llamamos almas perdidas, que no han ido a la luz, de la misma manera que tenemos nosotros diferente grado de evolución, diferente nivel de conciencia, ¿no? No todos hablan de estos temas, por ejemplo. Lo mismo pasa con los espíritus. Entonces hay algunos que se quedan en este plano y lo que encontramos nosotros es que se quedan pegados al campo vibratorio de las personas, causándole interferencia, síntomas, interfiriendo en los pensamientos. Como diría el Chavo del Ocho, sin querer queriendo. O sea, hay veces que sí, lo hacen a propósito y hay veces que ni cuenta se dan, ¿no? Entonces, eso es lo que me topo yo. Definitivamente son dos dimensiones que no nos vemos, pero
pero están muy unidas, están participando constantemente. Claramente es como que tenemos que convivir con ella. Por eso pienso que el mundo es como un piso compartido. Esto es lo que siempre he pensado y he sentido siempre, ¿no? Como sí o sí vas a tener que compartir y que convivir con espíritus que conozcas o que no conozcas, ¿no? Que veas o que no veas. Y creo que todos tenemos estas sensaciones, esta sensibilidad de conectar y sentirlos aunque no los veamos, ¿no? Independientemente del tipo de don o habilidad que tenga cada uno. Sí, y hay literatura al respecto, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de los libros psicografiados por Chico Xavier, uno dictado por el espíritu de André Luis, si no me equivoco, era Los Mensajeros, ¿no? Él decía que se quedó sorprendido que en la tierra había tantos espíritus encarnados como desencarnados. O sea, estamos compartiendo el mismo espacio. No los vemos, pero están en todos lados, ¿no? Ya nos dirá Alicia que los puede ver. No, yo no los veo, pero eso es lo que nos dicen los espíritus. Claro, pero yo creo que pasa, por eso yo me refería al diario, ¿no? Sucede que muchas personas se cierran a esta posibilidad. Entonces nosotros hablamos con la naturalidad porque a lo mejor nos pasa en algún punto de lo que cada uno de nosotros realiza. Desde lo onírico, con Gloria me imagino que sí, ya nos contará en la hipnosis Antonio, bueno, Sara y yo como mediums, pero hay mucha gente que se cierra, que te dice, no, yo nunca tuve. Y la verdad es que si se abrieran un poquito, sería mucho más fácil entender y sentir a sus propios seres queridos, porque es algo que, como estamos conversando acá, es del diario. Están continuamente acompañándonos. O que han recibido, pero que no lo aceptan como que haya sido así. No lo aceptan. Y si yo no entiendo, no quiero entender, no lo voy a ver. No lo voy a ver, no lo voy a sentir, no lo voy a escuchar, no voy a percibir que me están dando esta oportunidad. Entiendo que es una decisión, ¿no? No sé qué pensáis vosotros. Sí, totalmente. Sí. Eso es una decisión y hablando del mundo onírico, hay que respetar la posición de cada quien. Yo, por ejemplo, soy una persona muy creyente, yo soy muy espiritual y yo sí creo en la otra vida y creo en dimensiones y todo esto. Y en base a eso, prácticamente cuando inicié, tuve la visita de mi difunto esposo, lo tuve 2 años seguidos soñando con él y diciéndome qué paso debía seguir, qué paso debía continuar. Ya después él se fue y llegó mi mamá. Mi madre empezó a seguirme y llevo con ella todavía, sueño mucho con ella de seguido y siempre con la guía, siempre. Entonces ellos siempre van a estar desde el mundo onírico, desde la mediunidad, desde cualquier punto que se le quiera mirar. Claro, es que hay dos cosas, que es, hablamos de onírico, para que la gente entienda, estamos hablando de los sueños, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando nosotros decimos que soñamos, ¿no? Que necesita descansar en las noches es el cuerpo, es la materia, es la envoltura que tenemos. Pero el espíritu sale, el espíritu se desprende y comenzamos a interactuar con seres de esa dimensión. Claro, hay muchos sueños que lo decimos, ay, acabo de tener un sueño vívido con mi madre que murió, con mi padre que murió, pero ¿fue un sueño en realidad o fue una comunicación mientras estabas en proyección astral, por decirlo así, ¿no? ¿Qué es lo que tú me estás contando, Gloria? Nos estás contando en la comunicación, porque si fuese un sueño y ya, pero en este caso es comunicación con instrucciones, ¿no? Claro que sí, ellos de todas formas se hacen entender porque los sueños en sí, no solamente con personas que ya fallecieron, pues nos dan una simbología, unos mensajes y unas cosas, pero algo que hay que tener en cuenta y es muy gracioso es que yo llevo más de 11.000 sueños interpretados, analizados y obviamente los sueños son muy personales, no quiere decir que yo abro una varita mágica o algo ahí que los analizo, no, yo tengo que comunicarme con la persona para saber en sí qué proceso lleva ella, en qué cree, porque todas estas creencias se respetan, ¿no? Entonces, cuando yo hablo con la persona y me empieza a comentar, y todos coincidimos en lo mismo, cuando yo veo una persona que ya falleció, no se le ve abrir la boca, o sea, ella no se escucha hablar, es telepáticamente que se comunica uno con ella, uno sabe qué dice, pero no hay movimiento de la boca, aunque puede haberlo, porque yo tampoco me sé todo lo de los sueños, pero en base a lo que he investigado hasta el momento, todos dicen que es telepático.
Exactamente, pero lo curioso, y que muchos no saben, es que la comunicación mediúnica es así, ocurre de esa manera. Tienden a idealizar la idea de que el medium tiene al ser querido parado acá al lado, hablándonos al oído, y Sara, eso sería sumamente fácil para nosotros, pero no ocurre así. La comunicación es por medio de imágenes, por medio de audición también, que es lo que llamamos clariaudiencia, por sensaciones, emociones, y cuando los vemos, ellos no es que verbalicen con la boca lo que van diciéndonos. La manera de comunicarnos también es telepática, tal como sucede en los sueños. Qué bien. Sí, y hablando de eso, mira, algo de lo que ha estado sucediendo en mis sesiones de hipnosis, pienso que con el tiempo vas agarrando más confianza con la técnica. Ya cuando te sientes seguro con la técnica, tú sabes que sabes y te dejas fluir en la sesión, te das cuenta que en una sesión de hipnosis comienzan a suceder muchas cosas más. En vez de estar mirando a tu paciente que está allí tumbado, como dirían en España, ¿no? Si está funcionando o no está funcionando, está en trance o no, si dejas tu mente quieta, te vas a dar cuenta que vas a comenzar a recibir información. Lo que yo me he estado dando cuenta es que durante la entrevista, con esta, ya sea presencial o por internet, durante la entrevista, mientras la persona me está hablando de su vida, hay pensamientos que me llegan a la mente. Canalizas información, ¿quiere decir? Claro, o sea, ella me está contando de algo y es como que me llega algo dándome más información sobre eso que me está diciendo la persona. Entonces yo ya aprendí a anotarlo a un costado, ¿no? Problema con el papá, ¿no? O tal cosa. Entonces yo voy anotando. Claro, obviamente ya aprendí a confiar en eso gracias al curso que llevé con Alicia, porque vamos trabajando, se trabaja de esa manera. Pero eso pasa, y Michael Newton, que desarrolló la técnica Vida entre Vidas, escribió el libro Vida entre Vidas y el destino de las almas, él le dice a los terapeutas, le dice, el mejor terapeuta para tu paciente no eres tú, es su espíritu guía, ¿no? Ábrete y canaliza, o sea, comunícate con ese ser que te está asistiendo en la sesión. Y es verdad, somos asistidos, ¿no? Entonces, yo no veo seres, pero siento que hay algo que me está diciendo, especialmente en los cursos. Cuando hago sesiones en vivo, siento clarísimo una presencia ahí que me está ayudando, y por eso pasan cosas increíbles en las sesiones, en los cursos, cuando hay un grupo de gente, ¿no? Yo creo que eso se agradece, ¿no? Porque es un lenguaje que empezamos a entender. Como bien Alicia sabe que es maestra de esto, pues imparte y forma a personas para que se conozcan. Pero oye, es que tras esa formación está la experiencia, ¿no? Hay otros maestros que pueden venir a ayudarte, pero bueno, en mi camino de vida he tenido que entender mi propio lenguaje, ¿no? No he tenido quizás maestros o maestras para que me guíen. Quizás la observación o la atención a otros también te ayuda a aprender, ¿no? Como buen aprendizaje. Pero es curioso cómo cada uno de nosotros entiende su propio lenguaje, porque Gloria sabe muy bien de eso. Siempre ha destacado también el lenguaje propio de cada persona para entender y interpretar sus sueños. Entonces, es un lenguaje propio que cada uno de nosotros tiene, ¿no? Y me parece que eso es muy auténtico. Sí. Y yo pienso, Sara, que todos nacemos como con los canales abiertos, pero comenzamos con ¿qué? La familia, ¿no? Eso no existe, eso que ves es tu imaginación, y después la religión muchas veces nos cierra, que eso no, que eso es el diablo, que ese es el demonio, que no. Y entonces poco a poco vamos cerrando esa comunicación y nos vamos cerrando y nos van cerrando a que creamos en otras cosas, ¿no? En una entrevista que tuve con Alicia la vez pasada, estamos hablando del proceso en la infancia, de cómo es importante que a los niños se les pueda hablar de esos temas normalmente, ¿no? No como si fuese un tabú, o no cuentes porque te van a creer loco, te pueden encerrar, ¿no? Pienso que todos nacemos con los canales abiertos, porque de niños yo me acuerdo haber experimentado cosas, pero después se van cerrando. Claro. Incluso al revés, hay gente que ha sentido ese canal o no lo ha querido aceptar o le ha costado por X, ¿no? motivos, y llega un momento en el que se termina abriendo, se termina despertando, supongo, ¿no? De alguna manera. Hay gente que... ¿Ustedes piensan que a día de hoy hay gente que se está dando cuenta que todos somos canales? Claro que sí.
Lo que sucede es que la mediunidad, como bien dice Antonio, es algo que todos traemos. En la niñez estamos con la inocencia al máximo. Entonces, esto nos permite ver, sentir, escuchar, experimentar todo de manera abierta, sin tabúes. Cuando empezamos a incorporar las creencias, lo que nos cuentan, lo que nos dicen que sí, lo que nos dicen que no, las religiones, etcétera, es cuando nosotros vamos inhibiendo este canal. Que en realidad no lo inhibimos, lo dejamos dormido allí, ¿sí? Lo que sucede es que cuando la mediunidad está para tu camino de vida, se va a presentar en varias oportunidades en la vida. Se vuelve a presentar nuevamente en la adolescencia, pero en la adolescencia nosotros estamos atendiendo otras cosas. Es la edad de la pavada, ¿sí o no? Entonces, cero interés en este ámbito. Después vuelve a desaparecer o quedar dormido, se vuelve a presentar cuando ya tenemos una edad un poco más adulta, 20, 25 años, y si no le hacemos caso ahí, vuelve a desaparecer hasta que vuelve y sí por fin le tomamos el peso. ¿No? Llega un momento que cuando es para vos como camino de vida, se te abren los caminos, empezás a conocer los maestros, te empiezan a llegar videos que son relacionados, te empieza a llegar información por distintos canales, se te va abriendo el camino para que vos realmente tomes esto que es tuyo, ¿no? Que en el fondo siempre estaba ahí. Pero también el que decide dejarlo dormido está perfecto. Es como tú dices, es una decisión. Sí, hay gente que me dice, yo tengo en los cursos personas de 65 años, me dice, ¿y cómo se me ocurre a mí venir a esta altura? Y era tu momento ahora. Está perfecto así. Sí, precisamente. Sí, continúa, Lore. Precisamente en el caso mío, pues es un caso muy personal. Eso que dice Antonio me ocurrió a mí. Cuando yo estaba pequeña, yo sabía que yo tenía una conexión con los sueños. Era muy pequeña, yo tenía por ahí 6 años, 7, y tuve 2 sueños que yo me levanté porque estaba muy nerviosa, se los comenté a mi madre. Por ahí 1 hora después enciende la tele y ocurre lo que yo le acabo de contar, que fue un accidente de un avión en Colombia. Y ella me dice, ay, ¿cómo así que se soñó eso? Y ahorita mire, que no sé qué, y toda asustada. Eso pasó así. Luego me soñé la muerte de una señora cuando unos niños iban a recoger un balón y estaban en un campo abierto. Pasaron un alambrado y se encontraron la señora con un pantalón, todavía lo recuerdo, una sudadera roja y una camiseta blanca. Se lo conté a mi madre y no fue en la mañana, sino ya en las noticias de mediodía mostraron esa imagen y yo la llamé y le dije, eso fue lo que yo vi. Y ella me dijo, ay, qué miedo, a mí no me vuelvo a contar sus sueños, qué miedo eso, que no sé qué. Me metió el miedo y lo bloqueé. O sea, me pasó eso. Ya luego vine a saber que tenía conexión con los sueños hace 5 años. O sea, hace muy poco. O sea, que todo el tiempo estuvo bloqueada la conexión. Y todavía es peor cuando, en este caso, pues, vamos a decir que tu mamá te hizo el comentario y como que lo dejaste de lado, ¿no? Pero a mí me llegan a sesiones de hipnosis. ¿Qué es lo que pasa, no? Que nuestra cultura, nuestra religión entiende el ver espíritus como algo malo, ¿no? Como algo que debe dar miedo, ¿no? O tener sueños, por ejemplo, como que no, esta chica debe estar poseída por un espíritu, un demonio, ¿no? Porque eso es lo que nos han inculcado, entonces reaccionamos con miedo, ¿no? Pero hay medios que me han llegado unos cuantos a sesión para bloquear el don. Pues es que tú vienes con ese don para hacer un puente entre 2 dimensiones. Mientras tú más trates de bloquearlo, peor lo vas a pasar. No se puede bloquear, ¿no? Tú puedes pretender de que no está ahí, ella me dirá Alicia, pero yo siempre hablo del caso de mi prima, ¿no? Que ella quería bloquear, pero los espíritus seguían, y sus seres queridos, ¿no? Que también algunos eran los míos, pues somos primos, se le seguían apareciendo como diciendo, ¿y cómo? ¿No? ¿Cómo? O sea, hasta que ya tuvo que aceptar, tuvo que rendirse y entender para qué lo tenía. Aquí el gran problema es el miedo y la falta de entendimiento de qué es un espíritu, ¿no? Totalmente. Claro, es que eso fue lo que sentí yo, el miedo. Cuando mi madre me dijo qué miedo, pues me bloqueé. Lo curioso es que cuando realmente lo dominás, es cuando vos realmente aprendés.
cuando te formás. Yo tengo el caso de mi hermana. Mi hermana tiene 19 años y desde hace muchos años atrás ella viene con parálisis de sueño. Sí, parálisis de sueño y siento que me hablan y no quiero saber nada y esto me asusta, no puedo dormir. Y entonces está todas las noches sin dormir. Estaba, ¿sí? Le dije a Abigail, tenés que entender cómo funciona. Una vez que vos entiendas cómo funciona, todo esto va a desaparecer. No, pero es que me da miedo. Atrévete, le digo, porque, o sea, está de más que yo te lo diga, pero somos hermanas y compartimos la misma capacidad. Eso es lo que te está pasando. Entonces, cuando vos entiendas cómo funciona, vas a poder llevarlo de mejor manera. Tomó la formación, la inicial. Nunca más tuvo parálisis de sueño. Entonces, a veces entender nos trae tranquilidad. ¿Sí? Y entendemos también que las experiencias las manejamos nosotros. Que mucho de lo que nos cuentan en las redes sociales, en los libros, es mala información justamente para generarnos miedos, ¿no? Para tener un poco el control de que algunos pocos pueden ser medium y el resto no. Entonces vos mejor, cuidado que esto es de locos o esto te hace mal. Y en realidad no es así, es algo natural. Somos espíritu. Así ¿Sí? es. Somos espíritus encarnados. Para complementar lo que dice, para complementar un poco lo que dice Alicia, a mí me parece que es muy sensato lo que ella dice. Aquí no hay ningún iluminado, aquí no hay ninguna persona que sea más alta que otra o que tenga, digamos, conexión divina. O no, aquí todos somos iguales y la conexión divina está en cada ser humano. Entonces eso es lo que la gente no ha entendido, que todos tienen un don, todos tienen una posibilidad. Lo que manejan estas élites, estas fuerzas, es el miedo, y saben que con el miedo mantienen dominada a la gente. Entonces les hablan de mediunidad, qué miedo. Les hablan de sueños de un accidente de tránsito, qué miedo. Que es que yo morí en un sueño, qué miedo. Cuando puede ser un mensaje muy diferente a lo que piensan. Lo mismo con la hipnosis, siempre están metiendo miedo. Entonces por eso es que la gente no sale de ahí, pero todos tienen la capacidad. Yo he perdido supuestas amistades, ¿no? O sea, digo supuestas porque si de un momento a otro tú descubres que has venido para algo, tu amigo debería aceptar, ¿no? Y respetar. Pero no, a mí yo perdí un supuesto amigo que me dijo, oye, tú estás practicando ocultismo, ¿no? Y tu casa se siente cargada, y le prohibió a su hijo parar con mi hijo. O sea, pero así, desde que comencé en la hipnosis, ¿no? Claro, mucha gente... Hay gente que dejó de parar con nosotros, pero llegó muchísima más gente que estaba en la misma frecuencia, por decir así, ¿no? Yo creo que eso es un tema muy interesante, porque le pasa a mucha gente, se encuentra en esa circunstancia que dice Antonio. A veces nos sentimos solos, ¿no? Pasamos por estas circunstancias de no nos entienden, nos comprenderán, lo más importante, la familia, los seres queridos, pero nuestros amigos, cuando cambian esos ambientes, ¿no? Que nos incomodan un poco, que ya la gente parece que ya no te entiende, te tacha, te rechaza. Es que todas estas cosas yo creo que son buenas, darles visibilidad, hablar de ello, porque es una cosa natural, ¿no? Para poder ayudarnos a nosotros mismos en nuestro proceso, que ya nos cuesta a veces gestionarnos, ¿no? En ocasiones, pero también el que se expanda esta conciencia y que otros te comprendan, creo que es una aportación muy, muy sana, sobre todo, de llevar tu vida, ¿no? Y de saber estar un poco, ¿no? Hoy en día, con toda la información que hay disponible a través del Internet, hay mucha desinformación también, ¿no? Pero lo que quiero decir es que el que es ignorante hoy es porque quiere serlo. El que no cree en algo es porque no quiere creerlo. No es porque falta que me convenzan. Información, videos, literatura hay, ¿no? Es más, viajemos en la historia, ¿no? Lo que está haciendo Gloria. ¿Qué hacían los egipcios? En Egipto habían los templos oníricos, ¿no? Los templos del sueño. Porque los egipcios creían que podían obtener información o sanación a través del sueño. Claro que también se le relaciona con los estados alterados de conciencia, con lo que llamamos ahora también hipnosis, ¿no? Está en la historia de la humanidad. Pero no sé si fue un problema de la Inquisición, donde comenzó todo. Y fíjate, hablando de eso, me ha llegado
especialmente la gente que toma mis cursos, cuando hacemos las prácticas, me tocan muchas brujas y muchos brujos. Tú dirás, ¿de qué estás hablando? No, ¿de qué estás hablando? ¿Qué me toca? Me toca personas que están bloqueadas, que tienen la facilidad de poder practicar hipnosis y hacer esas terapias, pero tienen miedo a decir, aquí estoy, yo soy fulana de tal o fulano de tal y esto es lo que hago. Y cuando te das cuenta y comienzas a trabajar ese miedo, en una vida pasada habían sido quemados, ahorcados, porque los habían acusado de practicar cosas o tener dones, y ya les había pasado. Entonces, a nivel subconsciente, hay el comando que dice, sanar con las manos me puede matar, practicar hipnosis me puede matar, hablar con los espíritus me pueden quemar. Entonces, viene ese bloqueo, ¿no? Y ya me dirás tú, Alicia, muchos de los que son medios al comienzo tienen ese temor, eso es lo que yo he visto, tienen ese temor al linchamiento, porque que hoy en día es ser juzgado y que hablen mal de ti y eso, ¿no? Sí, sí. Pasa mucho que llegan con muchos miedos, se sorprenden mucho en la formación. Les recuerdo que es un mes la formación, son 4 clases, ¿no? Pero el cambio de vista y la experiencia te marca otra idea con la que venían, ¿no? Se van de manera distinta. Con respecto a lo que comentabas antes, Antonio, de estas personas que se van de nuestras vidas, que no comprenden, que no apoyan, que yo creo que en el fondo son personas que no están listas aún, ya sea porque traigan un trauma como el que tú acabas de explicar, o porque se han cerrado completamente por las creencias preconcebidas también. Y está perfecto así, porque las personas que se van de nuestra vida son para dar paso a personas Correcto. que tienen que entrar, que tienen que llegar. Y sí, es algo que siempre nos van a ver como raros. A mí, yo no puedo compartir mucho esa experiencia desde mi punto de vista, con el tema de los sueños y con el tema de la mediunidad. Desde muy pequeña tuve experiencias similares a las que Gloria contaba con respecto a los sueños, de 2 formas distintas, en algún momento los contaré, pero también de ver ciertas cosas. Yo siento pequeña y no entendiendo mucho nada de lo que significaban los sueños en sí, el mundo onírico, ni no tenía información para nada, lo que sí hacía era despertar a mi mamá y contarle. Nunca, tanto en la mediunidad como en estos sueños que yo tenía, nunca me dijeron, ay, no lo hagas, eso es malo, oh, qué horrible. Me pasaba lo mismo, que también se podían después, al día siguiente, ver en el noticiero ciertas situaciones. Y mi mamá miraba atenta a la televisión, pero nunca me decía nada al respecto, ni positivo ni negativo. Tanto en la mediunidad me pasó igual. A mí eso me hizo vivirlo de manera natural. Y curiosamente, tal vez genera en uno una seguridad con respecto a lo que sos o venís a hacer, que no me ocurrió que se apartara gente de mi plano, de mi entorno, en ningún área, ¿sí? Tal vez un poco de esos miedos yo tenía, porque a todo el mundo nos cuesta decir, salir del closet con algo tan que tenga que ver con todo este mundo que a veces es mal mirado. El closet espiritual, como le llamo yo, ¿no? Exactamente, pero no me sucedió. Y lo agradezco. Yo creo que la parte fundamental está en la niñez, en cómo lo vivís desde la niñez. Yo creo que ahí está todas las respuestas que tenemos a qué nos pasa en la adultez. Exactamente. En el caso de los sueños, y esa es lo que a mí me apasiona, obviamente, pues yo les podría decir que los sueños sirven para todo. Los sueños son guías de un problema mínimo, como decía Antonio, que había gente que se acostaba para dormir y soñar cuál era la solución. Es que así es que es tal cual. Son inconvenientes que ha tenido usted el día anterior, pequeñitos, tonterías, le llega la solución. Y uno dice, pero ¿eso dónde lo aplico? Cuando se pone a pensar, es que es allí. O sea, siempre dan. Y lo mejor es que son de sanación también, hay sueños de sanación, y los sueños premonitorios, pero a nivel simbólico y metafórico. Esos son los que más se repiten. Al día siguiente, por ejemplo, estamos el día de hoy, el día siguiente tengo una actividad que me da nervios, me da miedo,
pues resulta que llega el sueño a decirme qué debo hacer o cómo me va a ir o qué debo evitar. Y entonces son respuesta para todo. Los sueños son la respuesta a todo. Excelente lo que comentas, Gloria, pero que antes de practicar hipnosis, yo soy ingeniero de sistemas, he trabajado con redes de cómputo, servidores, ordenadores, todo eso. Y a veces yo era de las personas que me obsesionaba y no podía irme a dormir si no solucionaba el problema que tenía con las máquinas o con la red. Pero ya me tenía que ir a dormir porque mi cuerpo necesitaba descansar. Dormía al día siguiente, abría los ojos y dije, ya sé lo que es. Iba a la computadora y solucionaba el problema. Siempre me pasaba que después de dormir tenía la respuesta al problema. Claro, porque es que dése cuenta, Antonio, que es que, y Sara y Alicia, que es que estamos hablando de lo mismo, estamos hablando del inconsciente. Ustedes de la hipnosis, hay mucha gente que dice que el inconsciente es el alma, entonces Sara y Alicia desde la mediunidad, yo desde los sueños, estamos hablando de lo mismo. Es el inconsciente el que tiene el mando, es el inconsciente el que tiene todos los bloqueos, pero también todas las soluciones. Uh-huh. Hasta de vidas pasadas, o sea, tiene todo. Debería ser interesante que hagas una sesión de hipnosis, a ver, ¿de dónde traes tú eso? Me parece egipcia, creo. Bueno, en cuanto a eso, también fue por medio de un sueño. Yo he sido una mujer muy inquieta, yo siempre he preguntado, ¿yo a qué vine? O sea, yo no soy de las que no creo que vinimos a este mundo a nacer, reproducirnos y morir, ¿no? Yo creo que a eso no vinimos. Y entonces yo dije, ¿yo a qué vine? Y siempre repetía la misma pregunta. Pues en el momento en que era una situación muy difícil para mí, porque me habían pasado muchas cosas, me soñé precisamente con una voz que estaba arriba, desde arriba no vi a nadie, pero sí había una voz y me dijo la respuesta a lo que tanto preguntas, ¿quieres saber a qué viniste a este mundo? Y yo salí por la ventana, estaba haciendo un día maravilloso y escuchaba la voz que me decía, tú viniste a interpretar sueños. Y me lo tomé, o sea, le hice caso al sueño. Entonces empecé a investigar, llegué a Freud, luego pasé a Jung, y leerlos a ellos no era estudiar, era recordar. Yo recordé todo, era como si yo lo supiera, era solo recordar. Y ahí empezó todo. Qué bonito, yo creo que es también como la visión o la actitud que uno le ponga en esa búsqueda cuando empiezan a despertar cosas en tu camino de vida individualmente, ¿no? Pues depende de ti, de cómo lo tomes. Si lo tomas como una decisión bajo el miedo, como un chute de energía y de confianza con valor para decir, voy a investigar a ver por qué vine yo aquí, ¿no? ¿Cuánta gente ha buscado su propósito de vida, su misión de vida? Siguen llegando, sigue mucha gente viniendo preguntándonos a qué he venido, por qué estoy aquí. Y creo que esas búsquedas personales, espirituales, destacan mucho porque supongo que lo que Gloria estaba explicando ahora era que había alguien que la había recordado bajo una manera, ¿no? Desde ahí arriba, diciéndote, mira, tú has venido a esto. Y mucha gente pasa por eso, ¿no? Claro. De hecho, también tengo algo para contarles para que vean la diferencia entre uno hacerle caso a los sueños y no hacerle caso. Cuando yo me soñé eso, yo lo tomé totalmente en serio y empecé a investigar y a mirar y todo esto. Y yo dije, pero ¿yo de dónde? Porque no sabía nada. Y me empezó a bajar información, que eso era lo que habíamos hablado de canalizar y todo esto. Bueno, cuando en uno de tantos sueños de estos que yo teniendo como contacto con las personas que sueñan y me los cuentan, una de ellas me dice, yo me soñé con una frase. La frase era, pero es que yo no recuerdo bien la frase, pero ella me dijo algo de la luz del mundo. Y yo le dije, pero es que eso es algo que no hay ni que analizar, búsquelo en internet, eso debe estar en algún sitio. Pues ella no me hizo caso, ella siguió dice, sí, algún día, y no le hizo caso a nada. Eso fue precisamente cuando inicié, hace como 4 años. Y hace por ahí 8 meses me llamó y me dice, ¿cómo te parece que estaba trabajando en cierto sitio y me cayó un libro a las manos y se llama como la frase que le di ese día? Entonces, imagínese, 4 años ahí de haberle dado el mensaje y los dejó perder por no ponerle seriedad a lo que le estaba diciendo el sueño. Sí. Yo tengo una experiencia, me hiciste recordarla con respecto a eso, una experiencia que me hizo cargar con culpa.
porque fue un sueño recurrente en la niñez. Yo, amante de los gatos, como buena brujita, siempre tuve algún gato en mi vida, y en esa oportunidad me habían regalado un gato que era entre un gris perlado, medio azulado, hermoso, chiquito. Y siempre salía afuera, a la calle, pero volvía. En ese momento yo estudiaba en el liceo, creo, primeros años de secundario, y me fui en la mañana, no lo vi, y cuando volví en la tarde tampoco lo vi. Me preocupé por el gato, lo busqué por todos lados, el gato nunca apareció. A partir de esa noche yo empiezo a soñar, a tener un sueño con él recurrente. Fueron 7 días, los 7 días soñando lo mismo. Soñaba que mi casa tenía la puerta pintada de blanco. En ese momento la puerta del frente era verde. Soñaba que estaba lloviendo, y estábamos en verano, no había llovido, y que yo estaba durmiendo una siesta, descansando, y me golpeaban la puerta y me decía un vecino de media cuadra hacia abajo de mi casa: Alicia, el gato está en la alcantarilla. Sí. Todos los días me despertaba y decía, voy a ir a ver a esa alcantarilla. Por X motivos, por la edad, por el diario vivir, nunca lo hice. Al otro día volví a soñar lo mismo, y esto fue durante 7 días. En esa semana la puerta se pinta de blanco. ¿Sí? Y uno de los días que llego del secundario, estaba lloviendo, me acuesto a dormir una siesta, a descansar, y en eso me golpean la puerta, pero no era el vecino que yo soñé, era una vecina de media cuadra hacia arriba, donde la casa de la alcantarilla. Y me viene a decir, Alicia, de la alcantarilla acaba de salir tu gatito. Eso fue pero para mí como el remesón para decir, hazle caso a los sueños. ¿Y quién crees que fue Alicia? No lo sé porque esa pregunta le quería hacer a Gloria. Yo le contaba hace un rato que tenía 2 tipos de sueños distintos. Hace rato que yo ya pedí no tener mediunidad onírica, así que estoy un poco apartada de lo que son los sueños, porque claramente llegó un momento que no descansaba suficiente. Entonces pedí apartarlo un poquito de mi vida. Pero en la niñez y adolescencia fue muy fuerte todo esto, incluso hasta ciertos años de la adultez. Se me presentaban los sueños de manera distinta. Por un lado eran aquellos en donde yo veía una escena, ¿sí? Una escena como si estuviera viendo una película de lo que sucedía, o muchas veces no veía una escena como película, sino como imagen, como foto, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, una de ellas que era un señor en un tipo cañado, arroyo, boca abajo de camisa blanca, con mucho verde alrededor, que esos eran de los sueños que yo me despertaba y le decía a mi mamá, y al otro día me encontró con esta imagen en las noticias, un señor que había desaparecido y que lo encuentran en esas mismas condiciones. Cuando vi la imagen era como la sorpresa, ¿no? Yo no entendía por qué me pasaba eso. Eso es un tipo de sueño, o sea, ver como la película de la escena o ver como la imagen fija. Pero luego empecé a tener estos sueños recurrentes. El que más recuerdo es este, porque fue el que me marcó, me sentí muy culpable por no haber hecho caso, pero también me enseñó a prestar un poco de atención. Y el otro tipo de sueños que he tenido es como mirar una pantalla de cine, ¿sí? Donde no se proyectaba nada, la pantalla en blanco, y yo veía manos que señalaban ciertas cosas, y como dice Gloria, una voz. Y la voz me iba mostrando imágenes en esa pantalla grande de cine. Yo como espectador en el sueño, me mostraba ciertas imágenes que eran como, anda a entenderlas, porque no eran claras. Y me decía con los dedos, ¿lo ves? ¿Lo ves? Esto es. Yo tenía que interpretar lo que sucedía. El que más recuerdo es que, bueno, como sabrán, gran diferencia de edad con mi hermana. La historia de mi hermana es que yo lo veo en sueños, ¿sí? Yo veo en esta pantalla, uno de esos sueños fue así. En esta misma pantalla que acabo de contar, me mostraban un bebé recién nacido vestido de rosado y un bebé de 6 meses vestido de rosado. Y me decían, ¿lo ves? Esto es.
yo tenía que interpretar eso. Lo único que interpretas de ahí es que son 2 niñas con 6 meses de diferencia. Bueno, en un momento ocurre que la mamá de mi hermana se cae y yo le digo, el bebé, como instinto. Y después supo que estaba embarazada de la que hoy es mi hermana, ¿no? A los 6 meses voy al sanatorio a conocer a una sobrina y me encuentro en la sala con la nena recién nacida, vestida de rosado, y de visita mi hermana en brazos, vestida de rosado con 6 meses de edad. Ellas se llevan actualmente 6 meses. Entonces son como cosas que eran como interpretarlas vos, pero me mostraban de esa manera. Entonces la pregunta que yo quiero, más que responderla yo, que nos diga Gloria a ver si sabe qué es, quién es, por qué suceden de estas 2 formas distintas. ¿Hay alguien que se nos presenta en sueños para darnos esta cierta información? Bueno, lo que pasa es que todo depende de las creencias de la persona, pero en este caso me queda muy fácil porque usted es medium, ¿no? Entonces yo ya sé más o menos cuáles son sus creencias. En el caso donde los sueños ocurren tal cual como usted lo soñó, así como vio al Señor boca abajo y con la camisa blanca y todo eso, esos son sueños premonitorios. O sea, es su inconsciente que viene a darle información de cosas que van a ocurrir. No sé si en ese tiempo ya usted era medium o no. Bueno, la mediunidad estuvo presente siempre, pero yo no me hice cargo hasta hace 15 años atrás. Vale, pues entonces si en ese tiempo usted no era medium, le estaban dando el anuncio de que usted tenía esa facultad de saber lo que va a pasar o de tener como ese dominio de las cosas, ¿no? Cuando ocurre lo de los bebés, pues es que ocurre casi lo mismo. Luego usted ve la misma imagen, ¿no? Lo que pasa es que los colores en los sueños también representan cosas, los colores, las características, pero en este caso ocurrió tal cual, o sea que sigue siendo un sueño premonitorio. Cuando esas personas nos señalan, no, yo no sé a qué darle esto, digamos como el nombre, pero sí sé que nosotros tenemos un ángel que nos cuida, que es el custodio de nosotros, el ángel de la guarda que llaman en la religión católica, pero también hay maestros ascendidos que nos guían. Entonces que en este caso la persona que señalaba o el ser que señalaba debe haber sido un guía suyo que le estaba explicando más o menos que usted tenía la facultad para saber qué va a pasar o qué iba a pasar o para dominar lo que tiene que ver con el inconsciente. Pero sí son seres de luz que se presentan para guiarnos en ese... Y claro, todo depende del proceso que usted tenía en ese tiempo, porque es que si usted todavía no asumía que era medium, o sea, lo tenía ahí, pero no lo... Quizás eso es lo que le estaba guiando a hacer. Qué interesante. No, en ningún momento... Sí, respondo la pregunta. Claramente, en ningún momento lo tomé como nunca entendí ni por qué me sucedía, ni para qué me mostraban eso, porque en el fondo a veces son cosas que ni siquiera son de la persona, sino que son ajenas, ¿no? Salvo estas 2 oportunidades en donde yo cuento que mi gatito, mi hermana y mi sobrina, entonces como que es personal, pero en muchos casos era como algo ajeno que vos decías, ¿por qué me muestran esto? Cosas del diario, de asuntos que eran de otras personas, ¿no? Después, claro. Yo creo que en el fondo lo que sí comprendí, no había mirado todo lo que me estás contando ahora, no lo había visto de esa manera. Lo que sí yo entendí cuando me pasa lo del gatito es que dije, ok, esto hay que hacerle caso. O sea, no es porque sí, por algo te lo están mostrando. Pero nunca lo asumí como un don ni que me estuvieran mostrando algo más. Interesante porque no lo había visto hasta el día de hoy. Claro, son premonitorios, hay gente que tiene esos dones y en su caso, Alicia, claramente se nota que han sido sueños premonitorios. Me estaban avisando. Yo antes de comenzar en la hipnosis, tuve un sueño donde sentía, imagínate como el aire que sale de una secadora de pelo así caliente, pero que me cubría todo el cuerpo. Y yo no podía, pero sentía un amor, pero era amor caliente, por último, ¿no? Y yo quería hablar y no podía respirar, y era así, eso es lo único que me acuerdo del sueño. Mi esposa me dice, ¿qué pasó anoche? Que has estado moviendo, te has estado haciendo bulla, ¿no? Como sonidos, ¿no? Como que quería hablar, pero no podía hablar, ¿no? Le conté el sueño. ¿Qué significa? No sé.
Pero era aire caliente, pero yo sentía amor que venía así, fluía, ¿no? Vale, usted sentía amor, pero solo amor, o sentía miedo, o sufría por la asfixia o algo así, no, solo sentía amor. No, era así, sentía el amor que venía. Yo quería hablar, expresarme y no podía porque era abrumador. El sentimiento era abrumador, no podía. Sí, Bueno, en los sueños siempre se ha comentado que los sueños son simbólicos, o sea, que todo lo que uno ve en los sueños, o sea, que el sueño en sí, para interpretarlo, es la simbología, y eso es falso. La simbología es el 80%, y hay una simbología que es colectiva y hay otra que es individual. La unión de esas es las que dan el mensaje, ¿no? Pero hay que tener en cuenta otras cosas que son las características. No es lo mismo usted soñarse con un cristal que soñarse con un cristal roto. ¿Lo ve? El cristal es transparencia, pero si está roto hay una transparencia que se quiebra, ¿no? Que se parte. Bueno, y en el caso de los sentimientos, esas son las 4 cosas que hay que tener en cuenta: simbología colectiva, simbología personal, características y sentimientos, sensación. Si a usted le dio sensación de amor, eso fue lo que usted recibió. Eso no tiene análisis. Lo que usted sienta en el sueño, si siente miedo, lo están mandando a trabajarse los miedos. ¿Me entiende? Si siente amor, le dieron un plus de amor. ¿Me entiende? Entonces eso fue lo que llegó. Si no le dio miedo y lo que sintió fue amor, recibió amor. ¿De dónde? De los seres que lo acompañan. Seguro. Sí, fue muy interesante. Fíjate, yo escuchando vuestras historias recordaba, pues tengo ese don de los sueños premonitorios. Me pasan muchas cosas, me han pasado cosas en mi entorno, con mi familia. Es verdad que a veces es difícil gestionar qué tipo de información te llega, ¿no? Y cuando yo empecé con la mediunidad, lo he comentado en alguna que otra ocasión, fue justamente a través de un sueño. Y siempre me preguntan, Sara, ¿tú siempre has tenido el don de la mediunidad de pequeña? Yo siempre he dicho, siempre he tenido sensibilidad. Quizás lo sentía, pero no lo veía. Entonces, cuando despertó en mí ya fue una edad más adulta. Y recuerdo un sueño donde aparecieron muchos espíritus, que yo no sabía ni que eran espíritus. No sé cómo explicar eso. Los veía pasar y eran muchas caras, muchos cuerpos, muchos espíritus, pero miles y miles y miles. Y no entendía. Y no los conocía de nada. Y recuerdo que un día empezaba ya a hablar con personas y me llegaban cosas. Hoy en día llamamos canalizar, pero en aquellos momentos, ¿cómo lo vas a definir tú? Y claro, le preguntaba a la persona con la que estaba hablando, oye, tú tenías una persona y era así, así, se llamaba esto, decía así. Y yo decía, es que no sé por qué yo estoy sabiendo esto, sí. No entendía, ¿no? Pero claro, luego pasaba con otra persona y con otra. En confianza, claro, no iba a ir diciéndole a todo el mundo lo que percibía, pero empezaba a darme cuenta que tenía ese don, ¿no? Y siempre recuerdo ese sueño que fue, pues digamos, premonitorio, porque me iba a acercar a aquellas personas, desde el plano espiritual tenían un mensaje para ellas, pero yo tampoco las conocía. No eran seres queridos míos, por ejemplo, ¿no? Eran personas desconocidas. Y cuando empecé con el tema de la consulta, empezaba a entender por qué me llegaban estas personas, ¿no? Por qué había tenido yo ese sueño. Y claro, ahora escuchando a ustedes vuestras historias, pienso que ha sido como premonitorio y a la vez revelador sobre mi don, ¿no? Yo pienso que algo que pienso que es importante entender es que nosotros tenemos la experiencia de las encarnaciones anteriores, las tenemos aquí y ahora, ¿no? Hemos hablado de la mente subconsciente. Los espíritus nos enseñan que en realidad el subconsciente va con el alma, ¿no? Va de cuerpo en cuerpo. Y ahí está guardado toda la información. Entonces Gloria dice, cuando leí Jung, por ejemplo, no estaba aprendiendo, estaba recordando, ¿no? Quizás a ti, Sara, o a ti, Alicia, al hacer algo se te hace fácil. Hay cosas que yo he hecho que la gente me dice, pero ¿cómo has hecho eso? No, pero sí es súper fácil, ¿no? Pero ¿cómo tú puedes pensar así tan estructurado? Porque para mí es lo más lógico. ¿Y cómo has hecho esto en la sesión? Pero es que es lo que es, me sale natural. Todos ya hemos hecho algo de esto antes y lo traemos, ¿no? Entonces lo que pasa es que comenzamos a recordar y eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que buscar las respuestas en nosotros mismos. Mucha gente dice, ¿para qué vine? Y esperamos a que otra persona nos diga
o que se nos aparezca alguien y nos diga, pero si tú comienzas a analizar todo lo que ha pasado en tu vida y todo lo que se te hace fácil hacer, te das cuenta para qué vienes. Hay un mapa ya escrito, ¿no? Que tenemos que ir interpretando, que nos pasan cosas, no sabemos. ¿no? Claro, por ejemplo, ¿no? El ejemplo que yo siempre pongo, ¿no? Imagínate que hay gente que dice, quiero saber cuál es mi plan, o quiero saber qué es lo que debo aprender. Nosotros nacemos con amnesia. Tenemos la amnesia espiritual y esa amnesia es lo que hace que esta vida sea una verdadera lección, que estas pruebas sean verdaderos exámenes. No tenemos la respuesta al examen. Nosotros elegimos qué es lo que íbamos a enfrentar, pero no sabíamos cómo no sabemos cómo lo vamos a enfrentar. Entonces, eso es así, ¿no? Imagínate, le digo a la gente, yo no necesito saber o haber visto a alguien para decir lo siguiente. Si yo voy, vamos a decir que voy a un río, junto al río hay unas piedras en círculo, dentro de esas piedras de círculo hay madera que la han quemado como carbón que todavía está caliente, un poco caliente, veo vestigios de comida alrededor y veo huellas. Yo no tuve que estar ahí para saber que acá hubo personas haciendo una fogata y han cocinado algo, han estado comiendo, ¿sí? Lo mismo tenemos que hacer con nuestras vidas. No nos acordamos, pero comienza a ver todos esos vestigios que hay, que tu alma trae. No tienes la respuesta a ciencia cierta, pero tu alma tiene todas esas pistas. Comienza a ponerlas juntas y te vas a dar cuenta que ahí está la respuesta. Exactamente. Pero a veces no nos tomamos el trabajo de hacerlo. Porque si vos me preguntas hace 20 años atrás si yo estaría haciendo esto, te diría que no creería. Sí. Si vos me hubieras dicho hace 20 años atrás que yo tenía sueños premonitorios, te hubiera dicho, sal. Claro. Sí. Entonces a veces tiene que ver con que a veces no queremos ver o no nos tomamos el trabajo de ver lo que nos están mostrando. O a veces va a tumbar el sistema de creencias con el que hemos crecido y eso Exacto. quiere decir reinventarnos, ¿no? Y mucha gente, cuando tú le tumbas el sistema de creencias sobre el que han construido su vida, entra en pánico. Entran en pánico y dicen, espera, ¿quiere decir que tengo que comenzar de cero a entender quién soy? ¿No? Claro. Y eso es lo que pasa, especialmente si se trata de gente que ha basado su vida en la religión. Mi mamá es una persona de ellas, por ejemplo, ¿no? Ella ya va aceptando que hay vidas pasadas, pero al comienzo, no, yo necesito que un cura me diga, ¿pero qué crees que te va a decir el cura, mamá? Si el cura no cree en vidas pasadas. Entonces nos acostumbran a que nos digan, ¿no? Y donde haya algo que amenace tu sistema de creencias, pues la gente entra en pánico y se paraliza, ¿no? Bueno, en este tema de las creencias y todo esto, por ejemplo, en cuanto a los sueños, yo he tratado de hacerlo lo más científico posible. He tratado de unir lo que dice Freud con lo que dice Jung, porque creo que ahí está la base de todo, sumarle unas características y unas sensaciones al sueño para que nos dé un mensaje completo, ¿no? Pero ¿por qué lo hago así científicamente? Porque hay mucha gente que no cree en Dios, que no cree en nada, y entonces esas personas también sueñan. Y cuando estas personas sueñan dicen, pero es que así como usted lo dice, me suena un poco, o sea, van como cambiando su forma de pensar. Pero ¿qué pasa con estas personas que no creen y que solo creen en la ciencia? La ciencia, y ojalá no esté ofendiendo a nadie, la ciencia va muy atrasada. ¿Por qué? Porque a nosotros los mayas nos hablaban de un don, siempre nos decían de un don, y nunca se creyó esto, hasta hace poco que la ciencia descubrió que cada uno trae una inteligencia personal. Luego estaban hablando de constelaciones, hablaban de que las familias y la tradición y todo esto, y nunca creyeron hasta ahora que está saliendo la epigenética. Entonces mire que todo se va relacionando a lo que ya está descubierto hace millones de años, pero que desgraciadamente la ciencia va lenta y ojalá que no vaya yo a ofender a nadie. Entonces por eso yo decidí llevar este tema como más científico para mostrar que no solamente tiene que ver con algo pues de otra, no sé, como algo que no se puede palpar, es algo que está en las manos de todos, analizarnos los propios sueños nosotros. Por muchas creencias que tengamos, sean fuertes, sean arraigadas, sean fijas, yo creo que lo único que rompe esas creencias son las propias experiencias de vida. Siempre he hablado mucho, por ejemplo,
las pérdidas que uno tiene. Eso mueve mucho. Cuando alguien fallece, alguien cercano a ti, cambia tu vida, cambia tu visión, cambia muchas cosas que tú reinterpretas sobre la vida, sobre la muerte, sobre ti, ¿no? Empiezas a tener ciertos cuestionamientos que creo que es la clave que hace que cambien según qué tipo de creencias tengamos, ¿no? Y eso hace que también nos demos cuenta de que vamos evolucionando, porque siempre parece que nos da la sensación que tenemos ideas fijas, pero llega una experiencia de vida que hace que te la cambie, ¿no? Llega un mensaje de un guía espiritual por medio de una vía que tú no te esperas y que de repente tú sientas que hay un crecimiento en ti, que algo está cambiando, ¿no? Yo creo que esto es muy importante. A mí personalmente lo he visto como algo muy, muy valioso, a lo que me he tenido que aliar un poco, ¿no? Tener un vínculo más estrecho con esto de que todo va cambiando y que nosotros también, que van muriendo muchas cosas, que nosotros también nos vamos transformando, ¿no? Y que sobre todo ese dolor o ese sufrimiento conlleva un aprendizaje, porque estas cosas a veces no se hablan, y si se hablan tenemos miedo, y yo creo que deberíamos de normalizarlo un poco, ¿no? En ese sentido. No sé qué pensáis vosotros. Totalmente de acuerdo, y no solamente las pérdidas las pérdidas físicas que tenemos de seres queridos, ¿no? Hay situaciones traumáticas que vivimos que también nos hacen despertar estas capacidades. Yo no sé si hablar de despertar, porque bueno, sí, generalmente las tenemos y están dormidas, pero es más que nada hacerse consciente de eso que ya tenías, ¿no? Que de repente toda la vida hiciste como los caballos, de tener el arnés así y no mirar, y que de repente te enfrentás con que, bueno, está, y es ahí cuando nos hacemos conscientes realmente, ¿no? En cualquier tipo de don, característica, ¿no? No solamente la mediunidad, pero en la mediunidad también se presenta mucho de esa manera. Seguro que antes de la mediunidad estuviste estudiando otras cosas, ¿no? Antes de llegar a la mediunidad, ¿aprendiste otras técnicas alternativas o no? ¿Yo? Sí. Sí, yo me formé como terapeuta holística en muchas áreas. ¿Te gusta mucho ir a la raíz? Decía que sí, ayudar como en el fondo a tratar de que las personas comprendan que a lo mejor no es esto en lo que le estás poniendo la atención, sino que es algo que está más, un poco lo que la hipnosis logra, ¿no? Pero yo lo hago con otras herramientas, más o menos similar. Y bueno, siempre tuve una resistencia a lo esotérico. Raro, curioso, ¿no? A mí me decían, no, que tú tienes facilidad para leer el tarot. Yo, no es algo que yo vaya a hacer jamás. Y hoy leo el tarot. O sea, es como... Lo contrario, ¿no? Lo menos que espera es... Y eso es lo que iba a decir, que aquel que vino a hacer algo está en la búsqueda desde temprano, ¿eh? Sí. Totalmente. Gloria se hacía la pregunta, ¿para qué vine? No todos hacen esa pregunta, ¿para qué vine? ¿Para qué vine? ¿Para qué vine? Sino mañana ¿dónde me voy a bailar? ¿No? ¿A qué restaurante me voy a comer? Esa es la pregunta que se hace está mucho. Bien. No, claro, está bien, pero el que ha venido para hacer este tipo de trabajo está preocupado en otras cosas, ¿no? Está preocupado en que a mí me pasa como no estoy haciendo nada y no estoy haciendo productivo, tengo que hacer algo, tengo que escribir algo, o sea, hay una necesidad de hacer cosas, como una obligación, como una misión. Y hay algo característico también, ¿eh? Hay algo característico que nos pasa. Yo nunca sentí esta búsqueda de pequeña, sí, eran cosas que estaban, pero yo las normalizaba en mi vida, no, ni la mediunidad, pues yo desde muy temprana, mi primera pérdida fue a los 3 años, ahí empecé a sentir y demás, pero ni la mediunidad, ni el tema de los sueños yo le prestaba atención, ni era algo que me hiciera a mí sentirme distinta o diferente, jamás tuve eso. Yo considero que somos capaces todos de lograr cualquier cosa que esté en tu camino de ser, pero sí crecí con un vacío inmenso. Lo tenía todo, familia, amor, cariño, apoyo, pero el sentir tuyo, ¿cuándo lo completé? Cuando me hice cargo de todo esto. Interesante. Sí. Yo creo que eso también es un sentir que muchas veces no entendemos y buscamos afuera, ¿no? Buscamos que, no sé, sentirnos con personas distintas, y eso es algo tuyo. Yo siempre entendí que era algo personal, pero nunca entendía dónde estaba ese complemento. Y a medida que me fui acercando a todas estas terapias,
porque las amo todas, las disfruto todas, se fue completando ese espacio. Claro, en mi caso nunca pensé que iba a practicar hipnosis y dar cursos menos, y en inglés menos, ¿no? Entonces, mi papá siempre me hablaba de temas metafísicos, siempre me llamaba la atención. Él hablaba de gente que leía cartas, me intrigaba mucho. Y a una etapa de mi vida, conozco una amiga, una tía de cariño, amiga de la familia, me lee el tarot y me dijo, pues, todo exactamente lo que era, me dijo lo que iba a pasar, me comenzó a interesar, después ahí comencé mi camino, conocí a un amigo, que nos hicimos amigos, un curandero en Perú, no de brujerías, ¿no? Curanderismo, ¿no? Me abrió los ojos a otras dimensiones porque veía lo que pasaba, veía cómo obtenía señales, veía cómo sanaba y veía también la consecuencia de lo que otras personas le mandaban a hacer a ciertas personas. Comencé en ese camino. Otra persona, amiga de la familia, que no la había visto hasta esa vez que fui, también me leyó el tarot, me hablaba de una misión. Y yo no entendía lo que me decía, yo estaba pensando en otras cosas. Yo nunca me iba a imaginar que ya en mis 40s, ¿no? Porque yo llegué a aprender a leer el tarot, estaba en la búsqueda de algo, ¿Cómo va a ser eso, Antonio? No, sí, claro. A mí me enseñaron a leer el tarot egipcio intuitivamente, ¿no? Y decía la gente que era bueno. O sea, no era que esta carta con esta carta significa tal y si esta tal. No. Tú las pones y te cuentan una historia, ¿no? Pero yo me desilusioné de eso, esa es otra historia. Yo me desilusioné de eso. Pero por ahí comenzó mi camino hasta que llegué cuando yo me había calmado y me había olvidado de todo eso, llegó lo de la hipnosis, ¿no? Y ahí entré. O sea, pero siempre hubo la búsqueda de cómo ayudar. O sea, algo con quien ayudar a las personas, ¿no? Hasta que llegué a la hipnosis y después lo de los cursos, ¿no? Pero pienso que todos comenzamos sintiendo esa inquietud de que venimos a hacer algo pero no sabemos qué es. Y siento que debo hacer algo pero no sé qué. ¿Y por qué siento que debo hacer algo? ¿No? Sí, y dicen, tú eres ansioso, te dicen, ¿no? Es extraño, pero así es. Uno siempre está pensando como, si esta herramienta me sirvió a mí, ¿por qué no decirle a otra persona que la use, no? O ¿por qué no? Claro. Personas que obviamente que la quieran usar, porque tampoco estamos para obligar a nadie. El que no quiere no se obliga, cada uno lleva su proceso. Pero, por ejemplo, en el caso mío, cuando yo empecé con esto, estaba hablando con una chica que estuvo al borde del suicidio. Estaba que se suicidaba. Cuando yo le empecé a hablar de los sueños y a comentarle de los sueños y todo esto, ella me comentaba sus sueños y entre las dos íbamos desarrollando los mensajes y la chica está perfecta y está feliz ahora. Entonces yo digo, si esta herramienta sirve, ¿por qué no dársela a otras personas? Yo tengo el canal de YouTube y yo con lo que hablo ahí, con lo que explico ahí, si 1, 2 o 3 personas me ven y lo entienden, yo quedo feliz. Listo. O sea, si sea una sola personita que me vea y que entienda que los sueños van más allá, yo quedo feliz. Porque siempre está como ese deseo de ayudar a la gente, ¿no? Sí. Y la gente dirá, pero no estaban hablando de los espíritus. ¿Qué tiene que ver esto con los espíritus? Tiene que ver, porque los espíritus están presentes en todo lo que hacemos y no los vemos, pero nos están guiando y nos ponen a gente en el camino con las que nos van a guiar, los que nos van a enseñar para hacer lo que vinimos a hacer. Yo calculo que pues Alicia habrá recibido mensajes para ella misma, tú también, Sara, para ti. Pues yo no a través mío ni a través de la mediumnidad, pero me llegaban a través de mis pacientes o mis clientes o pacientes en trance. Los guías de ellos, los seres queridos me daban mensajes, ¿no? Entonces, nunca nos dejan solos. No. Siempre nos están guiando, ¿no? Los espíritus están constantemente y permanentemente con nosotros. Y buscan como la forma también, ¿no? De llegar hasta ti y hacerte saber ese mensaje. Es correcto. Esto me da para compartir un sueño, si me lo permiten. Es un sueño propio. En el momento que yo estaba como en la búsqueda de todo esto de los sueños, de buscar cómo ayudar y cómo fortalecer este conocimiento, tuve un sueño. Estaba en un apartamento, no es vivía anteriormente en otro sitio, y solamente vi que yo me asomaba a un espejo. Yo me miraba a un espejo y cuando yo observaba a través del espejo lo que veía era Jesús.
y estaba sentado de perfil, estaba sentado dando como el lado derecho. En el análisis que yo hago después de esto, el reflejo es el reflejo de nosotros, ¿no? El espejo es el reflejo. Cuando yo me miro ahí, lo que yo entiendo es que todos tenemos esta opción de ser grandes como fue él. O sea, yo no me estoy comparando con Jesús ni nada de eso, pero sí sé que todos tenemos el potencial, porque todos somos hijos de Dios. Todos tenemos digamos, como la cualidad que tiene el Creador. Nosotros somos creadores, nosotros podemos crear nuestra historia. Somos chispas de luz divina. Exactamente, y no soy yo, no es Antonio, no es Sara, no es Alicia, somos todos, hasta la gente que está en la calle, que está pidiendo. Lo que pasa es que están perdidos, pero todos tienen la facultad, todos podemos llegar hasta allá. Entonces, por eso quería compartirles el sueño, para que vean que no es que estemos solos, ellos nos están guiando en todo momento. Todo momento. Es verdad. Nuestro yo superior. Exactamente. Sí. Me da la sensación que es cuestión de observar. Cuando uno presta atención y aprecia ciertas cosas que le pasan, es cuando empieza a ver ahí esa esencia, esa conexión, ¿no? Según de donde venga, lo que estés mirando, a quien veas, como dice Gloria, la calle, la gente, lo que está pasando en tu vida, no tienes que irte muy lejos, ¿no? Como para observar eso y apreciar el alma de la otra persona o qué es lo que está conectando con la tuya, porque pienso que eso es muy, muy importante, ¿no? El ejemplo que me viene a la mente con lo que acabas de decir es como decir, quiero ir al bosque, al río, un día de picnic, a pasarla bien. Entonces, estás en el carro escuchando música, te bajas del auto con tu radio, con tu estéreo, y te sientes en el río cuando estoy escuchando música. ¿Ya? Así es como estamos ahora. Apaga la radio, apaga el silencio. Quédate en silencio y vas a escuchar el agua del río, los pájaros, las hojas moviéndose con el aire. Vas a prestar atención a los olores. Estamos tan afectados por la estática que tiene el mundo moderno, que no prestamos atención a los espíritus que están constantemente ahí comunicándose con nosotros a través de señales, pensamientos. Viene una persona que no te conoce y te da un mensaje, te dice algo que tú esperabas, que era la respuesta a la pregunta que te venías haciendo. ¿Cómo puede ser posible? Pero solamente vas a lograr entender eso si dejas tu mente en silencio. Hagamos un alto, un momento. Exacto. Totalmente de acuerdo con eso. ¿Practicáis la meditación? No puedo. Porque mi mente le llegan muchos pensamientos a la vez. Yo no puedo. Eso que dice, pon tu mente en blanco, no puedo. No puedo. ¿Lo intentáis? Era la pregunta. Lo he intentado. ¿Sí? Pero sí lo hago. ¿Por qué lo hacéis? Porque lo hagan, pero, por ejemplo, yo leo los libros de Divaldo Franco. Divaldo Franco es médium espírita. Autor de más de como 258 libros, y su espíritu guía Johanna de Angelis se presenta como una religiosa ante él porque en sus 3 encarnaciones pasadas fue religiosa, aunque ella no enseña religión, ella enseña psicología transpersonal, básicamente. Ella recomienda la meditación para conectarse con uno mismo, para comenzar un viaje de autodescubrimiento, autoconocimiento, ¿no? Porque es lo que decíamos, todas las respuestas las tenemos nosotros. Todos los problemas que traemos, los miedos, todo está ahí. Y tenemos que trabajar en ello. Lo que pasa es que la mente comienza a utilizar diferentes mecanismos para escaparnos de lo que tenemos que hacer, ¿no? Pero hablando de lo que tú hablas, pues ella recomienda la meditación como la gran herramienta para conectarnos con nosotros mismos, ¿no? Le hago esta pregunta porque, claro, la meditación para cada persona puede ser distinto. Hay personas que meditar es cocinar, para otros es pescar, para otros es... Totalmente. ¿No? Yo realizo dos tipos de meditaciones y una no es para nada el silencio. Al contrario, es como hablar conmigo misma para darle vuelta a muchas cosas que uno dirá, eso no es meditar. Para mí sí, porque en el fondo es un momento conmigo, ¿no? De reflexión, de hacerme cargo de ciertas cosas. De introspección. Exacto. Eso es algo muy natural. Y bueno, también lo realizo por el tema de la mediunidad, dado que nosotros debemos apagar el ruido mental para poder estar en esa conexión, ¿no? Entonces es algo que le dedico minutos diarios para
no es un requisito, pero nosotros tenemos que de alguna manera elevar nuestra vibración, y no es lo mismo hacer una sesión de mediunidad si venís corriendo del trabajo y discutiste con tu jefe, no sé, perdiste la billetera, a que vos estés en tu centro, ¿no? Entonces la conexión es de manera distinta, y eso siempre lo intento de hacer. O sea, para mí ya es un mecanismo, ¿no? Minutos previos a cualquier sesión, meditar. Pero ahí sí es llegar al silencio, ¿no? Al silencio de escuchar, de la conexión, pero hacia afuera, hacia el todo. Bueno, yo sí lo hago, pero ahora último como que me ha costado un poco. Entonces, yo creo que cuando uno tiene sueños y se los analiza, uno está constantemente concentrado en su También. comunicación con el yo superior, ¿no? Entonces yo pienso que eso está... Pero quería aportar también algo acerca de lo que decía Antonio, y es de que hay que estar muy, y Sara, que decían que hay que estar muy en el aquí y el ahora. Porque, por ejemplo, cuando nosotros entendemos que hay una simbología de un inconsciente colectivo y entendemos cómo funciona esa simbología, que no es nada más que la lógica, ponerle lógica a las cosas. Usted está, por ejemplo, pensando en un problema y usted está con la mente ida y no se da cuenta que de pronto pasa una mariposa, y que eso es lo que le está tratando de comunicar su ser de luz, de que eso va a tener solución, ¿no? Usted está en la mente en otro lado y entonces no se da cuenta. Y en este caso quiero ponerles un ejemplo, y es de que con una persona que aprecio mucho, yo tenía una cirugía pendiente, y ese día lo llamaron y le dijeron la cirugía es en tal y tal fecha, y enseguida, inmediatamente se cruzó una libélula. Entonces, ¿qué dije yo? Va a salir todo perfecto. ¿Por qué? Porque es que uno entiende los mensajes cuando uno está en el aquí y el ahora. Entonces, eso es muy importante también. Es la sensación de estar preparado para recibir algo. ¿Ustedes piensan en eso? Como esas situaciones no te han llegado todavía porque tú no estás preparado o preparada para recibirlo. Yo a veces analizo un poco eso y digo, ¿realmente sabemos cuándo estamos preparados o no? Porque cuando a veces llegan cosas que no esperamos, no sé, realmente no sé. No sé, yo creo que la vida me ha enseñado a ser resiliente, y como que me gusta aprender incluso de lo malo. O sea, no soy una persona que le tenga miedo, no me gusta mirarme el futuro. Soy una persona que no le tiene miedo a lo que va a venir, porque aprendí que por más malo que sea o por más bueno que sea, siempre en lo bueno hay algo malo y siempre en lo malo hay algo bueno. Y entonces todo es para tu evolución. Saberlo recibir de esa manera, yo creo que es el aprendizaje, ¿no? Uh-huh. Me pasa eso. Sí, claro, como lo perciba cada uno, ¿no? Y lo que estabas diciendo, ¿no? La gente, ¿estás preparado para recibir lo que tienes que recibir? Hay mucha gente que se desespera pensando en el futuro y quiero lograr algo ya. Y hay gente, por ejemplo, hablo de la hipnosis, ¿no? Hay gente que aprendió la técnica y ya quieren tener gente, si quieren tener clientes, si quieren tener su canal de YouTube, ¿estás preparado? O sea, has llevado el curso, sí, pero has practicado, ya, vamos a decir que has practicado y que dominas. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cuál es tu intención para hacer la sesión? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la obligación que tienes tú con ese ser encarnado que tienes frente a ti? Entonces, todo llega al momento que estás preparado, ¿no? Y yo he podido ver... Claro, gracias. Yo me he dado cuenta, y justo le comentaba a mi esposa hace unos días, le digo, fíjate que algo está pasando, y también lo había comentado una señora que es medium, me dijo, tus terapias van a cambiar, me dice. Tú vas a tener hay algo, una iluminación, no sé cómo me dijo, ¿no? Como de costumbre no presto mucha atención para no creerme nada. Pero comenzó a suceder que en las sesiones, especialmente un curso que dicté este año, estoy en un curso dando la demostración, le digo a la persona, acuéstate en este lugar, vamos a hacer la sesión, hay toda una audiencia que son los que están tomando el curso. No he abierto la boca a decir nada, la persona ya está en trance. Y me pasó con las sesiones, y me ha estado pasando cosas así que, o sea, algo ha cambiado. Entonces yo pienso que conforme uno va avanzando, yo pienso que hay guías
como que más avanzados que vienen a asistirnos, a llevarnos al siguiente nivel, o seres de luz que vienen a ayudarnos, pero tenemos que estar nosotros listos para recibir esa ayuda. Si no, somos como niños en pañales queriendo manejar un auto. No, pues todavía nos falta mucho, ¿no? Hay que tener paciencia, hay que cultivar nuestra alma antes de llegar donde queremos llegar. Totalmente de acuerdo. Y en la mediunidad sucede igual, un poco lo que vos contás, que toman un curso de 4 clases y, ok, podés tener toda la capacidad del mundo, pero ¿estás sano vos como para atender a otros? Porque la sanación personal va en todas las herramientas de la vida, o sea, no podés hacerte cargo de nadie si vos no estás sanado. Sí, yo comencé como cliente de Alicia. Pero a mí lo que me gustó de Alicia, pude ver su corazón en sus sesiones. Vi cómo conectaba. Había personas que le decían a lo que ella decía sí o no, no es, no. No había ego, ¿no? No estaba metalizada. Entonces comencé a ver muchísimas cualidades en ella, por eso yo decidí contactarla y también llevar su curso. Entonces pienso lo que venimos a hacer esto, pues tenemos que estar en un nivel de conciencia, no solamente tomar un curso, ¿no? Tenemos que trabajar en nosotros mismos primero. Algo nos ha llevado a compartir en profundidad nuestros errores, aprendizajes y visiones, ¿no? Porque hay una cosa que tenemos los 4 en común, es que cualquier vía nos lleva a la vía de sanación, que es lo que estamos hablando. Exactamente. Entonces, van a tener que verse sí o sí. Esto es un camino de autoconocimiento, ¿no? Y es lo que estamos exponiendo aquí, lo que nos ha pasado a nosotros, lo que pensamos, lo que sentimos. Pero las personas que nos vayan a escuchar o nos estén viendo van a verse reflejados en ello, ¿no? De cuántas veces se pierden, cuántas veces se vuelven a reencontrar, cuántas veces reconectan, cuántas veces aprenden, cuántas lecciones hay, ¿no? Como dices tú, Antonio, que llevas ahí en tus casos de lecciones de vidas, misiones de vida y todo esto, claro. Y que la gente está conectando con su alma, que muchas veces pues eso no es fácil, hay que tropezar con la piedra muchas veces para darnos cuenta de algo, porque lo necesitamos, porque es nuestra forma de aprender, pero es muy importante saber que el camino de la sanación está ahí sí o sí. Claro. Hagas lo que hagas. Siempre. Exacto. Y cada uno de nosotros ha tenido su camino. O sea, a mí me tocó duro también, ¿no? Yo tuve una infancia muy cómoda y de ahí mis padres perdieron todo, me tocó ir abajo y ya después pude subir. Entonces, me conozco el camino de subida y de bajada, ¿no? O sea, eso no me asusta. Entonces me ha pasado muchas cosas en la vida. O sea, tú me ves ahora hablando así, pero soy el resultado de todas las penas que me tocó vivir, y pienso que lo mismo aplica a ustedes, ¿no? Es como ir a un concierto, ves un pianista, ¿no? Un pianista profesional, qué lindo toca, yo quiero tocar así, pero tú lo que no ves son las horas de práctica, y primero no tenía quizás para el piano y tocaba un pianito chiquito que no sonaba bien. Entonces hay un trabajo que tiene que hacer nuestra alma, ¿no? Nosotros no, que la gente no crea que somos ni especiales ni privilegiados, ¿no? Como nos dijo una vez un guía, no se crean ustedes especiales por estar haciendo las terapias que hacen. Ustedes están haciendo eso porque ustedes mismos lo han pedido para ayudar a la evolución de su alma, ¿no? Entonces, nosotros no somos maestros de nadie, ¿no? Por eso la humildad ante todo, ¿no? Y la humildad ante todo. Sí, porque quizás estamos exponiendo también nuestro trabajo aquí, lo que hacemos. Hay mucha gente que viene a pedirnos ayuda. Y también está el concepto de cómo interpreta cada quien lo de la ayuda. Porque a veces uno se puede sentir el salvador de otras personas. Y yo personalmente me he topado con esto. Y me he dado cuenta que mucha entrega por mi parte ha sido también pues un aprendizaje para darme cuenta de que no, de que la persona tiene su propio camino. Yo solo he aprendido las consultas persona tras persona, porque claro, no dejas de verte tú constantemente, aprender de lo que estás viviendo, la historia de la otra persona, pero darte cuenta también de que hay un equilibrio y que cada uno lleva su desarrollo. Tú puedes compartir tu visión, tu pensamiento, le puede aportar a la otra persona, le puedes sumar o no, pero es que no puedes hacer más, ¿no? Tiene que ser la propia persona que lo descubra.
Sí, yo creo que estoy canalizando porque me viene el pensamiento de eso. Mira a Jesús, ¿no? Mira a Jesús con sus discípulos, ¿no? Todo lo que recorrió con ellos, todo lo que enseñó estando con ellos, todo lo que ellos lo vieron hablar, y no pudo controlar cómo ellos se comportaron a la hora que lo apresaron y lo estaban crucificando. Pero a raíz de lo que le pasó a él, los lanzó en un camino de aprendizaje a cada uno, de diferente manera. Nosotros no podemos darle las respuestas a nadie. No, Jesús no pudo controlar lo que iba a pasar. ¿Cómo nosotros vamos a poder dar respuestas a personas o sanar? No, al menos en las sesiones de hipnosis, yo no sano a nadie. Se sana a uno mismo. Claro. Exacto. Y está muy equivocada la persona. Primero, nosotros equivocados en brindar ayuda donde no la piden, porque ahí no estamos llamados, ¿sí? Hay un karma allí que hay que respetar. Pero por otro lado también llegan muchos estos pacientes que esperan como que la solución la tengamos nosotros, ¿no? Saname vos. No. Acá el trabajo es en conjunto. Yo por mi parte, la parte energética, pero vos te vas a hacer cargo de todas estas tareas, porque si no, no va a haber una sanación. Claro. Me recuerda, Alicia, a algo de cuando yo inicié en esto, que yo sabía, porque yo pensé, bueno, y ahora yo empiezo a interpretarle sueños a la gente, a hablar con la gente, a decirle cuál es el mensaje, pero va a haber mucha gente y yo no voy a dar abasto, ¿cierto? Yo no voy a... Entonces lo que les decía ahora de la comunicación con el universo, en esas pasó una guagua, que se le llama guagua, en América Latina se le llama bus o transporte, ¿no? De este público, y llevaba un pescado con una caña, como quien dice, hay que enseñarles a pescar, no a darles el pescado. Y ahí entendí yo que yo lo que tenía que hacer era enseñarles, no tenía que ir a decir, bueno, ¿y cuál es su sueño? Y venga, lo desarrollamos entre los dos. Y no, tengo que enseñarles a que ellos mismos aprendan a analizar sus propios sueños. Sí. Pero yo, de terca, seguía haciéndolo como yo pensé que era. Cuando más o menos hace 2 años llegó un problemilla de una enfermedad que me dio precisamente por estar tanto tiempo con la cabeza funcionando, y entendí que así no puede ser. Entonces, que tengo que hacer caso sí o sí a empezar a enseñarles, porque ellos tienen que aprender. Sí, me ha pasado por no escuchar también, que me venían advirtiendo, sí, pasa. Sí, claro, la persona para sanar tiene que estar lista para sanar. Pero ¿cómo? Si yo me quiero sanar, sí, pero ¿y qué pasa si tu sanación depende de que perdones? ¿Estás listo para perdonar? Si tu sanación, si lo que tienes, el síntoma que tienes, lo que has somatizado es el resultado de una violación que tuviste a los 12 años. ¿Estás lista para perdonar al violador? Entonces no todos están listos para sanar, ¿sí? Ellos piensan que tenemos una varita mágica, no es así. Exacto, pero si no estás listo para sanar, tampoco estás listo para sanar a otros. Correcto. En cualquier área, ¿no? Totalmente de acuerdo. En ese caso, hay ocasiones donde la persona se sueña mucho con su ex y me dice, ¿qué será que siempre sueño con él? Y yo le dije, ¿y usted tiene algo que sanar allí? ¿Hay algo que sanar con ese ex? Y me dice, no, si yo ya perdoné ese hijo de tantas. Entonces digo yo, desde que esté la palabra allí, es porque no lo ha sanado ni lo ha perdonado. Lo he perdonado. Exactamente, sí. Exactamente. Entonces, desde que le digan alguna palabra fea, es porque no lo han sanado. Uh-huh. Bueno, qué bonito es unir estas miradas y darnos cuenta, ¿no? Porque al fin y al cabo el compartir todo esto hace que también de alguna manera estemos sanando algo, quién sabe, ¿no? Mirar lo mismo con diferentes lentes, ¿no? Claro. Así es. Sí. Todos aprendemos de todos. Todos aprendemos de todos. También así porque a uno le pasan cosas y dice, joder, solo me está pasando a mí. Y cuando ves que hay alguien que te comprende, ¿no? Y es un poco como, bueno, pues puedo llegar a entender, puedo llegar a cambiar la visión, ¿no? El pensamiento, expandir la conciencia. Y creo que esa es la oportunidad que se nos da a todos, a pesar de nuestras lecciones, ¿no? El poder tomar conciencia. Y qué bonito sería que podamos tener esa conciencia para hablarles a nuestros hijos y explicarles lo que es el mundo, ¿no? Lo que es este planeta, es una escuela.
Acá venimos a aprender. Los mismos espíritus dicen, nosotros no venimos a ser eternamente felices, ¿no? Ni plenamente felices. Si puedes ser feliz, o lo más feliz mientras estés acá, pero acá vienes a expiar tus penas o aprender, ¿no? Y eso se hace a través de la reencarnación y a través del sufrimiento, ¿no? Y entonces, si tú le explicas a un niño, a un adolescente, que en la vida se te van a presentar problemas, van a ser muy difíciles, ¿no? Y siempre la respuesta va a estar en el amor, la compasión y el perdón, ¿no? Enseñar a los niños eso, porque si no se comienzan a frustrar y no soy feliz y no encuentro la felicidad, no se quieren ni a ellos mismos y quieren que otra persona los quiera para llenar ese vacío que tienen por dentro. Entonces es importante, pienso, que hablarle a los niños de lo que es este planeta, ¿no? No quitarles esa idea, esa fantasía de que acá hay que buscar la felicidad, hay que vivir felices. Eso no existe. Porque tú puedes ser feliz ahora y mañana le pasa algo a tu papá, se acabó la felicidad. Y no, yo soy feliz y estoy contento con mis hijos. Esperar a que tus hijos crezcan y se casen y a lo mejor a través de ellos viene otra lección. El universo nos va a mandar lecciones por todos lados. Y simplemente hay que estar preparados para recibirlas, procesar y aceptar con amor esa oportunidad que se nos da para aprender, no lamentarnos ni considerarnos víctimas, ¿no? Exacto. Yo creo que también esos mismos golpes de la vida son los que me han hecho mirar hoy con esta mirada distinta, ¿no? Donde no quiero saber del futuro. No me proyecto en 5 años. Yo no tengo planes a largo plazo. Vivo como más en lo que va a venir. Además que me he dado cuenta, porque muchas veces lo que no hacemos es mirar para atrás, ¿no? Es ahí cuando vemos cuánto hemos evolucionado, pero si no miramos para atrás no lo sabemos. Lo que yo me he dado cuenta mirando hacia atrás es que la vida me ha sorprendido, pero de maneras súper locas que nunca había imaginado, tanto para bien como para mal. Entonces, y nunca me quedé estancado en nada. Al contrario, es como que siempre pude verle el punto bueno, lo que me viene a enseñar la situación y sortearla, ¿no? Yo creo que la vida es eso. Se compone también de momentos felices, ¿no? No es que seamos, no es que sea una constante la felicidad. Claro. Creo que sí. Y uniendo lo que dice Alicia con lo que dice Antonio, de sanarnos nosotros, que comenta Alicia, que hay mucha gente que todavía no está, o sea, estamos llenos de gente que no sabe ni qué les pasa. Esto se llama el niño eterno, como lo decía Jun. Lo que decía Antonio de los niños, yo creo que uniendo esas dos partes también hay que aportar algo, y es que nosotros no estamos preparados para ser padres, la mayoría de nosotros, y me incluyo ahí porque yo tampoco lo supe hacer, porque yo todavía era una niña, yo no había sanado nada, yo era una niña interiormente y estaba criando otros niños, entonces yo no lo supe hacer. Y yo creo que aquí, ahora como está el planeta Tierra, tiene que cambiar esta metodología de estudio, de aprendizaje, porque nos están enseñando a observar todo afuera, cómo son los árboles, cómo hay que protegerlos, cómo hay que proteger el medio ambiente, pero no nos enseñan a mirarnos adentro. Y yo creo que eso es lo fundamental para el ser humano. Exacto. Qué bien. Gracias. Pues chicos, vamos finalizando este conversatorio, que se ha pasado el tiempo volando, pero creo que ha habido aquí un mensaje muy bonito que hemos transmitido entre todos, ¿no? Os agradezco mucho por haber abierto vuestros mundos de esta manera tan transparente, de compartir vuestras visiones y sobre todo de aportar esos pequeños granitos de arena que hacen que cambien, ¿no? Que cambien cosas, que se transformen. Y siempre el compartir o el vivir, como decíamos, entre espíritus, pues hace que expanda todo nuestro mundo. Así que os agradezco por haber estado aquí conmigo en esta programación de Entre Espíritus. Gracias a ti, Sara. La verdad que yo lo disfruté mucho y se me pasó volando. Gracias, Sara, como siempre, por la invitación, y también estoy dispuesta para cuando lo necesite y cuando lo requiera. Y muchas gracias a los compañeros, un placer también compartir con ustedes y aprender de ustedes. Bueno, gracias, Sara, gracias a ti también, Gloria y Alicia, excelente compartir. Y nuevamente, ¿no? Todo lo que hemos hablado, en todo lo que hemos hablado están los espíritus, están con nosotros todo el tiempo. Gracias nuevamente por la oportunidad.